Sí, en realidad se habló mucho de los efectos económicos, ¿no? Empobrecimiento, mayor desigualdad, desindustrialización, aumento de las importaciones. Ahora, yo lo que quería tratar de ver es cuál es el perfil político o qué pasa políticamente en los países cuando están dolarizando. ¿Por qué? Digamos, cuál es el contexto político para entender. Un poco a ver si ese es el caso de Argentina o podría ser el caso de Argentina o no. A ver, vamos un repasito así del muy corto listado de países que dolarizaron su economía. Hay 3 países, que son 3 islitas o archipiélagos muy pequeños en Asia, que son Palaos, Micronesia, Islas Marshall. Datos para tener en cuenta: ex colonias de Estados Unidos, primero. En Palaos, por ejemplo, hay bases militares, al igual que en Micronesia. En Islas Marshall, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos es el segundo empleador del país. ¿Y por qué digo esto? Porque estos 3 países tienen una importancia estratégica tan grande, porque son lugares de donde, por ejemplo, hay radares militares, donde Estados Unidos puede tener alcance a las costas de China, Corea del Norte, etcétera, etcétera, que les garantizan una importancia suficiente para que Estados Unidos les garantice un constante flujo de dólares, algo fundamental para dolarizar. Así es. Otro país, Timor Oriental, un país que se independiza en el 2002. Cuando se independiza no existe ningún tipo de Estado, o sea, no existe, a tal punto que la ONU desembarca ahí y crea un Estado, o sea, crea los ministerios. Imagínense, digo, para comparar país con Argentina. Y depende tanto de los alimentos que generó un nivel de pobreza absoluto, digo, porque básicamente importa todo en dólares, y aunque tiene petróleo y gas, y descubrieron que tiene petróleo y gas, esto no permitió mejorar las condiciones, aunque generó esa estabilidad macroeconómica de los que todos hablan en términos de dolarización. Otras 2 islas que suelen ponerse como ejemplo son 2 exterritorios británicos, que casualmente también son 2 paraísos fiscales, que son Islas Vírgenes, Islas Turcos y Caicos. ¿Por qué estas islas tan pequeñas que casi no producen nada pueden dolarizarse? Porque son paraísos fiscales. Entonces el flujo de dólares es constante porque generan esos beneficios excesivos, diríamos, o cuasi ilegales o inmorales, que les garantizan que los dólares van a seguir llegando. Después tenemos los famosos 3 de América Latina. Panamá, paraíso fiscal también, pero también tiene un dato muy interesante que lo hace... También con una gran relación con Estados Unidos. Ahí está, lo hace parecido a las islas esas de Asia que decíamos. ¿Por qué? Se dolariza en 1904, quizás Panamá es el mejor ejemplo de largo plazo para mirar, y se independiza cuando, se dolariza cuando se independiza y cuando Estados Unidos tiene el control del Canal de Panamá. Entonces ahí vemos una relación de vuelta estratégica que le garantiza que está en el interés de Estados Unidos de que eso se mantenga estable, esa dolarización, y que por lo tanto lo pueda hacer con suficientes dólares. Dicho esto, podemos ver que después de más de 100 años de dolarización, el país sigue teniendo un número muy importante de pobres, 1/4 de pobres, con lo cual podemos decir que la estabilidad económica y un país que, por ejemplo, el Banco Mundial considera de altos ingresos, sigue sin distribuir justamente su riqueza. Otro ejemplo, El Salvador, un país que también como en Argentina había una gran crisis económica, hiperinflación, corridas bancarias, devaluación. Hace en el 2001, más o menos como en la época de Ecuador, dolariza. Ahora, detalles, ¿no? No solo estamos hablando de países mucho más pequeños, no industrializados en general o muy poco industrializados, con PBIs mucho más chicos, sino que, por ejemplo, El Salvador tiene alrededor de 1/4 de su PBI son remesas. ¿Qué son remesas? Son la plata que salvadoreños que viven en el exterior, la gran mayoría en Estados Unidos, mandan a sus familias para garantizar que puedan vivir. Ahí tenés un flujo bastante constante de dólares y muy significativo, además de que casualmente la dolarización fue un pedido de Estados Unidos a El Salvador, a otros países también, pero que no lo tomaron, para firmar eventualmente un tratado de libre comercio con Estados Unidos, porque le decía que iba a garantizar el vínculo comercial con Estados Unidos. Esto es sincronizar las monedas. Y quizás el ejemplo más que se escucha más es el de Ecuador. Es un país con una economía más grande que los demás, pero que sigue siendo bastante más chica que la Argentina. Y ahí, bueno, podemos
digamos, hay un dato que a mí siempre me gusta mencionar de Ecuador, que es, se llega a esa crisis tan grande del 99, 2000, que se termina dolarizando, porque antes habían liberalizado los mercados a tal punto que se descontroló todo y el Estado dejó de regular. Claro. Entonces, digo, también entender de dónde vienen las consecuencias. Uno de los países más golpeados por la crisis del tequila, la crisis rusa, brasileña, de la segunda parte de los 90. Exactamente. En ese contexto es que se termina dolarizando. Y yo me gusta recordar siempre una frase, Correa, economista, Rafael Correa, que después fue presidente, antes el presidente era muy crítico de la dolarización. Cuando llegó a presidente, una de las grandes cosas que le demandaban desde el establishment en los mercados internacionales, el periodismo tipo CNN Internacional, etcétera, etcétera, le decía, va a salir de la dolarización, va a mantener la dolarización. Y a mí siempre me quedó grabado una frase que él dijo, especialmente en los primeros años, cuando más se lo cuestionaban, que él decía, la dolarización es uno de los mayores errores económicos que tuvo este país, pero yo no voy a salir de la dolarización. Y cuando decía por qué, decía, salir de la dolarización es tremendamente caótico. Y acá voy a ir a otro ejemplo que nos queda lejísimos, pero me parece que es un ejemplo que vale la pena mencionar, porque es el único caso de todo el listado de países dolarizados que hace 4 años se está tratando de desdolarizarse, que es Zimbabue. Zimbabue en el 2009 se dolariza. 10 años después, un nuevo gobierno decide que necesitaban la soberanía monetaria para aprovechar esa estabilidad o cierta estabilidad macroeconómica que habían generado la dolarización, y necesitaban volver a la soberanía monetaria porque necesitaban distribuir riqueza, necesitaban, digamos, un montón de cosas que no se solucionan solamente con el número del PBI. ¿Qué pasó? Se prohibió directamente, se hizo una ley que se prohibió el uso del dólar, o sea, fue una desdolarización que, con mucha voluntad política y muy fuerte. ¿Y qué pasó? Al año, un poquito menos de un año, tuvieron que volver a autorizar el uso de la moneda del dólar porque se está devaluando de manera violenta, y la propia gente justamente está empezando a pedir usar el dólar de vuelta. Y hoy, a menos de 4 años de esa desdolarización, de volver a tener una moneda propia, el Banco Mundial ya informa que el 77% de las transacciones en el país se volvieron a hacer en dólares. El Estado ya está recaudando de vuelta impuestos en dólares. Los depósitos más importantes son en dólares. Entonces lo que vemos es que aún teniendo la voluntad, creo que es un buen ejemplo para entender por qué una persona, un presidente como Correa, no desdolarizó en Ecuador. Por eso digo, no es solamente entender los efectos negativos que tiene, sino que si hay algo que tenemos que aprender después del endeudamiento que nos dejó el gobierno de Macri, es que es muy difícil salir después de estas políticas. Bueno, siempre se llega en momentos muy malos. Digo, Argentina llega luego de 2 hiperinflaciones en 2 años, se financia durante años privatizando, entregando lo que decíamos, las joyas de la abuela, entre ellos YPF, pero también el resto de las empresas del Estado. Cuando se le acaba el flujo de dólares, porque ya no tenía más nada para vender, Argentina cae en recesión, y cuando termina el 1 a 1, que era una forma de dolarización claramente, bueno, tenemos la crisis política, institucional y económica más grande de la historia, y Argentina termina con 60% de pobreza y 30% de indigencia. Pero cuando te atasa la moneda de ellos, cagaste. Hay 2 aprendizajes para mí a hacer del exterior. Uno es, aún con lo traumático que fue salir del 1 a 1, salir de la dolarización no solo te diría es peor, está siendo probado que es casi imposible. Casi imposible. Segundo, todos estos países que lograron esta estabilidad macro y que nadie está, o sea, que los gobiernos, sucesivos gobiernos, no están cuestionando desdolarizarse, de vuelta, muy pequeña lista, son lo suficientemente estratégicos para Estados Unidos para que Estados Unidos le garantice un flujo de dólares. Claro. Algo que Argentina, siendo una economía mucho más grande y por lo tanto necesitando mucho más dólares para mantener esa posible o futura o esperemos que no dolarización, no tenemos esa relación con Estados Unidos. Entonces, primero es, ¿podemos conseguir esa relación? Segundo, ¿queremos conseguir esa relación? Bueno, ahí ¿y a qué costo? Porque si vos estás pensando sobre cómo negociar con Estados Unidos y con China al mismo tiempo, el día que te entregues al dólar, bueno, se acabó la discusión de cómo vas a negociar con uno con el otro. No hay negociación posible. Así es.